Everything is gonna be all right. El agente Mason Reed pensaba que había visto todo tipo de sufrimiento que una noche de invierno podía traer consigo hasta que oyó el grito. No era humano. Era el sonido de algo roto, que intentaba sobrevivir. Detuvo su coche patrulla al borde del bosque de Snow Ridge, con los faros trazando túneles pálidos a través de la nieve que se arremolinaba, y salió al silencio. Allí, medio enterrada bajo un pino caído, había una pastora alemana. Tenía la pata destrozada por una trampa de acero, respiraba con dificultad y su cuerpo temblaba. La sangre manchaba la nieve como tinta oscura derramada sobre un pergamino blanco. Mason se arrodilló lentamente, susurrando, «Tranquila, chica», aunque su propia voz temblaba. Mientras aflojaba las crueles mandíbulas de la trampa, su costado se movió, débilmente pero sin lugar a dudas. Estaba embarazada, una madre que luchaba por 2 vidas. Y en ese instante, algo en Mason también se rompió. El mismo hombre que había perdido a su compañero canino el año pasado, ahora sostenía a otro alma herida en sus brazos. No sabía que salvarla esa noche lo llevaría a descubrir un crimen enterrado, un nuevo amor y una familia que nunca esperó tener. Lo que sucedió a continuación te hará llorar y volver a creer en los milagros. Antes de empezar, dime desde dónde estás viendo. Escribe tu país en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Snow Ridge, Washington. Un pueblo donde el invierno parecía durar más de lo que permitía el calendario. Las montañas se alzaban como gigantes dormidos, con los hombros cubiertos de un silencio blanco. La escarcha cubría los bordes del parabrisas del coche patrulla, mientras el agente Mason Reed conducía lentamente por la ruta 42, con el bosque cerrándose a ambos lados. Mason tenía 35 años, era alto, de hombros anchos y con un rostro marcado por años de servicio y pérdidas silenciosas. Sus ojos gris tormenta reflejaban el tipo de calma que solo se obtiene tras haber sobrevivido a demasiado. Antiguo adiestrador canino, ahora agente de patrulla local, desprendía una quietud que los demás confundían con fuerza. Pero detrás de esa calma se escondía la culpa, un peso que nunca se disipaba, por muy cálido que fuera el día. El reloj del salpicadero marcaba las 10:47 p.m. La calefacción zumbaba, la radio crepitaba, y fuera la nieve caía en lentas espirales, hipnótica, interminable. Pensó en irse a casa. Tal vez recalentar las sobras de estofado que le esperaban en su pequeña cabaña a las afueras de la ciudad. Pero entonces, desde algún lugar del bosque, lo oyó. Un grito, débil, entrecortado y extraño. Mason apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto. Salió del coche y sus botas se hundieron en la nieve blanca y polvorienta. El aire le azotaba la cara. Se ajustó la chaqueta de patrulla de la Marina, con la insignia dorada brillando débilmente bajo las luces de patrulla. Probablemente sea un zorro, murmuró, aunque no lo creía. El grito se repitió, un gemido ahogado, más suave esta vez, desesperado. Cogió su linterna y se dirigió hacia el sonido, con la nieve crujiendo bajo sus botas. El haz de luz atravesó la oscuridad, revelando altos pinos cargados de hielo, con ramas que crujían como huesos cansados. Se adentró más en el bosque. El aire frío se llenó con su aliento, formando nubes plateadas que se elevaban y se desvanecían. Entonces, el haz de luz captó algo rojo. Se quedó paralizado, sangre. Se extendía por la nieve como tinta derramada, conduciendo hacia un pino caído. Debajo de él, enredado en una trampa de acero, yacía un pastor alemán. Su pelaje moteado de negro y marrón, sus ojos brillando con una mezcla de terror y dolor. Los dientes metálicos de la trampa se habían clavado en su pata, penetrando profundamente en la carne. Mason se agachó, con el corazón latiéndole con fuerza. «Hola», susurró, con voz baja y firme. «Tranquila, chica. No estoy aquí para hacerte daño». La perra mostró los dientes débilmente, con un gruñido gutural retumbando en su pecho. Mason no retrocedió. Había visto miedo como ese antes, no solo en animales, sino también en personas. En soldados, en sí mismo, volvió a hablar, en voz baja. «Vas a estar bien. Te lo prometo». Le llevó varios minutos de paciencia, movimientos lentos, tonos suaves, antes de que ella dejara de gruñir. Su respiración era superficial. Su mirada se fijó en él como si estuviera evaluando si sus palabras eran sinceras. «Buena chica», murmuró. «Vamos a sacarte de este lío.
Deslizó los guantes bajo el mecanismo de la trampa y la abrió. El acero resistió, crujió, y finalmente cedió con un chasquido seco. La perra gimió una vez, y luego se quedó quieta. Mason le vendó rápidamente la pata con un trozo de su camiseta, atándolo con fuerza para detener la hemorragia. Solo entonces se fijó en su vientre, ligeramente hinchado, que temblaba con un leve movimiento. Como si ella lo entendiera, Mason exhaló, y su aliento empañó el aire. Por un momento, su visión se nubló, no por el frío, sino por el flash de memoria que le golpeó. Rex. La última vez que había tenido tan cerca a un pastor alemán, era Rex, su compañero canino. Habían servido juntos durante 4 años. Rex le había salvado la vida durante una redada en un almacén, lanzándose sobre un pistolero que había apuntado a Mason. El disparo había alcanzado a Rex. Mason había intentado salvarlo, presionando con las manos la herida y susurrando las mismas palabras que acababa de decir ahora. «Vas a estar bien». Pero Rex no había sobrevivido, y Mason nunca se lo había perdonado. Ahora, abrazando a esta criatura temblorosa, sentía como si el pasado estuviera frente a él, sangrando de nuevo. Miró a su alrededor. El bosque estaba demasiado tranquilo, demasiado vacío. Alguien había colocado esa trampa recientemente. El prado estaba limpio, el olor a aceite aún fresco. Quienquiera que hubiera hecho, esto podría seguir cerca. Levantó a la perra con cuidado, sintiendo su peso contra su pecho. Pesaba mucho, pero no se resistía. Su cabeza descansaba cerca de su hombro, su pelaje cálido contra el frío de su chaqueta. «Aguanta, chica», le susurró. «Vamos a salir de aquí». El camino de vuelta al coche patrulla le pareció interminable. La nieve se hacía más profunda a cada paso, y los copos se le enredaban en el pelo oscuro. Tropecó una vez y casi la deja caer, pero ella no se movió, solo gimió suavemente, con su aliento cálido contra el cuello de él. Cuando finalmente llegó al coche, le temblaban los brazos por el cansancio. La acostó con cuidado en el asiento trasero y la cubrió con su manta de invierno. La calefacción rugió al encenderse, llenando la cabina de calor. Ella abrió los ojos y, por primera vez, Mason vio confianza en ellos. Frágil, vacilante, pero real. Se sentó a su lado durante un largo minuto, con la mano enguantada descansando ligeramente sobre su cabeza. «Ahora estás a salvo», repitió, con la voz ligeramente quebrada. «¿Me oyes?» A salvo. Afuera, el bosque permanecía en silencio bajo la nieve. En algún lugar lejano, un lobo aulló, y Mason levantó la vista al oír el sonido, un canto solitario que se propagaba por la fría extensión. Giró la llave en el contacto y se dirigió hacia el centro de rescate Evergreen, el único lugar de Snow Ridge que seguía abierto a medianoche. Las ruedas patinaron brevemente sobre el hielo antes de agarrarse, lanzando nieve derretida detrás de él. Dentro del coche, Mason miró por el espejo retrovisor. La perra se había quedado dormida, con una respiración superficial pero constante. La sangre se había secado en el vendaje de su pata, manchándolo de un color oscuro, como el óxido. «Grace», dijo en voz baja. El nombre surgió de la nada. No estaba planeado, no lo había pronunciado hasta ese momento. «Sí». «Encaja». La nieve se hizo más espesa y la carretera desapareció en la blancura. Los faros la atravesaban como 2 cuchillas gemelas, guiándolos a través de la tormenta, un hombre atormentado por la pérdida y una futura madre luchando por su vida. Ninguno de los dos sabía que esa noche los uniría para siempre, de formas que aún no podían imaginar. La nieve caía en un silencio constante cuando el oficial Mason Reed entró en el camino de grava del Evergreen Rescue Center. Los faros abrieron un camino a través de la cortina blanca, revelando un edificio bajo de madera enclavado entre abetos, con la luz del porche parpadeando como una vela contra la tormenta. El letrero sobre la entrada estaba medio cubierto por la escarcha, pero Mason conocía ese lugar. Era el único centro de rescate de animales en Snow Ridge que permanecía abierto después de medianoche. Estacionó, apagó el motor y se volvió hacia el asiento trasero. La pastora alemana yacía acurrucada bajo su manta de patrulla, con el pecho subiendo y bajando débilmente. Su pelaje, aunque enmarañado con sangre, aún brillaba débilmente a la luz que se derramaba desde el salpicadero. «Ya casi estamos», Grace murmuró. «Aguanta, chica». Cuando Mason empujó la puerta principal del centro, una cálida ola de aire lo golpeó, con el débil aroma antiséptico y café. Las luces eran tenues. El vestíbulo estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de un calentador y los ladridos apagados de las jaulas lejanas.
Una joven apareció detrás del mostrador, ajustándose la bata blanca mientras se apartaba un mechón de pelo de la cara. «Buenas noches», dijo rápidamente, con un tono a la vez sorprendido y profesional. «O buenas mañanas, supongo. Soy Ladra. Lily Hartman». «¿Qué ha pasado?» Lily tenía 29 años, era delgada pero fuerte por haber pasado años cuidando de animales asustados y en apuros. Su cabello castaño claro estaba recogido en una trenza suelta que le caía sobre el hombro, y sus ojos azul marino transmitían la tranquila confianza de alguien que había visto demasiado dolor, pero que aún creía en la curación. Nacida y criada en Oregón, se había mudado a Snow Ridge hacía 3 años después de dejar un ajetreado hospital veterinario en Seattle, en busca de un trabajo más tranquilo y una vida más pausada. Sin embargo, esa noche, su tranquilo turno de noche acababa de convertirse en una urgencia. Mason levantó a Grace con cuidado del asiento trasero y siguió a Lily por el pasillo hasta una sala de exploración llena de bandejas plateadas y mantas calientes. Las luces fluorescentes parpadearon una vez y luego se estabilizaron. «Quedó atrapada en una trampa de acero cerca de la Ruta 42», dijo Mason, con el aliento empañando el aire mientras hablaba. «Parece que la dejaron allí para que muriera. Limpié la herida lo mejor que pude, pero está perdiendo fuerzas». Lily asintió y se puso un par de guantes. «Ponla aquí». Cuando Mason colocó a Grace sobre la mesa acolchada, la perra gimió débilmente. Lily se arrodilló y examinó la pata herida con cuidadosa precisión. «Las laceraciones son profundas, pero ha tenido suerte. No hay fracturas. Necesitará antibióticos y reposo». Sus dedos recorrieron suavemente el vientre de Grace y entonces se quedó paralizada. «Está preñada», susurró Lily. Mason levantó la vista bruscamente. «¿De cuánto tiempo?» «Quizás un mes», dijo Lily, mirándolo. «La has encontrado justo a tiempo. Un día más en esa trampa y tanto ella como los cachorros podrían haber muerto». Mason exhaló lentamente, sintiendo el peso que no sabía que llevaba sobre sus hombros. Sus ojos se suavizaron. «Es fuerte», murmuró, acariciando con su mano enguantada el cuello de Grace. «Ni siquiera se resistió cuando la liberé». Lily lo miró, con curiosidad reflejada en su rostro. «Le hablas como si entendiera cada palabra». «Lo hace», dijo Mason simplemente. «La mayoría lo hacen si alguien finalmente los escucha». Hubo un momento de silencio entre ellos, el tipo de silencio que no se sentía vacío. Afuera, el tipo de silencio. El viento aullaba contra las ventanas. Lily se movió por la habitación, preparando una vía intravenosa y calentando la solución salina. Mason se quedó cerca, con una mano en la espalda de Grace para mantenerla tranquila. Mientras Lily trabajaba, Mason la observaba, la forma en que sus manos se movían con suave firmeza, la concentración en su expresión. Se notaba que había hecho esto innumerables veces, pero aún así había compasión en cada movimiento. Lily, al cruzar su mirada brevemente, dijo: «Eres de la policía de Snow Ridge, ¿verdad?» «Agente de patrulla», respondió él. «Antes estaba en la unidad 9». Se calló, mirando fijamente el gotero intravenoso como si eso pudiera librarlo del recuerdo. Lily no insistió, solo asintió y sonrió levemente. «9, eso explica la forma en que te mira. La mayoría de los perros saben cuando están con uno de los suyos». Mason se rió suavemente. «Se llama Grace», dijo. Lily parpadeó. «¿Ya le pusiste nombre?» «Se lo ganó». «Grace», repitió Lily, probando la palabra suavemente, como si le diera forma. «Es un buen nombre». Cuando le colocaron la vía intravenosa, la respiración de Grace se estabilizó. Le limpiaron la pata, se la vendaron con una gasa limpia y sus ojos comenzaron a cerrarse. Lily atenuó la luz del techo, dejando que el calor y la tranquilidad se instalaran en la habitación. «Lo conseguirá», dijo Lily finalmente, secándose las manos. «Pero necesita unas semanas de descanso, buena comida y un lugar seguro donde quedarse. La mantendré aquí hasta que esté lo suficientemente fuerte. Puedes venir a visitarla cuando quieras». «Lo haré», respondió Mason. «Gracias», dijo Lily con una sonrisa cansada. «Para eso estamos aquí». Se dirigió al mostrador para escribir notas en su historial. «Tendré que informar del incidente de la trampa al control de animales. ¿Tienes fotos del lugar donde la encontraste?» Mason asintió. «Marqué las coordenadas, parecía reciente. Quienquiera que haya puesto esas trampas sigue ahí fuera». «¿Cazadores?», preguntó ella. «No tienen licencia», dijo Mason con severidad. «Hemos tenido denuncias de robos de perros el mes pasado. Podría estar relacionado». Lily se detuvo,
con el rostro ensombrecido. ¿La gente sigue haciendo eso? Sí, dijo él en voz baja. Algunos los venden para criarlos, otros para peleas. La habitación quedó en silencio. Solo el débil pitido del monitor llenaba el espacio. Grace se movió ligeramente, moviendo las orejas como si lo entendiera. Mason volvió a acercarse y le puso la mano con delicadeza sobre la pata. Ahora está a salvo, dijo en voz baja. Lily lo observó un momento más y luego suspiró, apoyándose en la encimera. Sabes, la mayoría de los agentes solo traen a los animales y se van. Tú eres el primero que se queda durante el tratamiento. Mason se encogió de hombros levemente. No me parece bien irme. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Entonces espero que sigas viniendo. Los perros se curan más rápido cuando reconocen voces familiares. Él levantó la vista y la miró a los ojos por primera vez sin la barrera de su uniforme entre ellos. Quizás las personas también. Afuera, la tormenta de nieve comenzó a amainar. El bosque yacía tranquilo bajo la luz de la luna, cubierto por una calma plateada. Mason se quedó otra media hora, ayudando a Lily a trasladar a Grace a un pequeño corral de recuperación forrado con gruesas mantas y un calefactor bajo. Antes de irse, se agachó junto al corral. Grace abrió los ojos, somnolienta pero consciente. Movió ligeramente la cola, apenas un movimiento, pero suficiente. Mason sonrió. Volveré mañana, chica. Ahora descansa. Cuando se levantó, Lily le entregó una pequeña tarjeta con su letra, mi número, por si hay novedades sobre esas trampas, o si simplemente quieres saber cómo estamos. Él la aceptó, asintiendo con la cabeza. Lo haré. Cuando salió al frío, la nieve había disminuido hasta convertirse en una suave nevada. El bosque ya no parecía amenazador, solo tranquilo, vivo, a la espera. Mason respiró profundamente, el aire penetró en sus pulmones, y miró una vez más el cálido resplandor del interior del centro de rescate. Pudo ver a Lily limpiando, moviéndose con un ritmo tranquilo, y a Grace durmiendo detrás de ella. Algo en esa luz hacía que la oscuridad pareciera menos pesada. Por primera vez en mucho tiempo, no se apresuró a volver al vacío de su cabaña. Se quedó allí, simplemente observando, hasta que el frío finalmente lo empujó hacia su coche. Mientras se alejaba, Mason miró por el espejo, hacia el letrero parpadeante que decía, Centro de Rescate Evergreen. Aún no lo sabía, pero esa noche, y el pequeño gesto de detenerse para ayudar a un perro herido, acababa de cambiar el curso de toda su vida. Los días siguientes en Snow Ridge transcurrieron bajo un cielo del color del peltre. La tormenta se había suavizado hasta convertirse en un silencio tranquilo, y todos los tejados brillaban bajo el pálido sol invernal. El centro de rescate Evergreen, escondido entre abetos, respiraba con una vida tranquila. Los ladridos amortiguados de los perros, el susurro de la paja y el suave zumbido de los calefactores que mantenían las habitaciones calientes. El agente Mason Reed regresaba allí todas las tardes después de su turno. La primera noche trajo un termo con café caliente y se quedó junto a la jaula de Grace, observándola dormir. La segunda, trajo una pequeña bolsa de golosinas de venado y se agachó junto a su jaula, animándola a comer. A la tercera noche, ella movió la cola al verlo. Un pequeño movimiento vacilante, pero que lo reconfortó más de lo que el café jamás podría hacerlo. Lily Hartman se dio cuenta. Cada vez que Mason venía, ella levantaba la vista de su papeleo y le dedicaba una media sonrisa, en parte profesional, en parte divertida. ¿Sabe, oficial Reed?, bromeó una noche. La mayoría de nuestros voluntarios no llevan placa. Mason sonrió levemente. Supongo que no se me da muy bien dejar casos sin resolver. Metió la mano entre los barrotes de la jaula, dejando que Grace le oliera la mano antes de acariciarle el cuello. Su pelaje volvía a estar más suave y la herida de la pata se estaba curando bien. Lily se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados sin apretar. Ha progresado más en una semana que la mayoría de los perros en un mes, dijo en voz baja. Sea lo que sea por lo que haya pasado, no le ha quitado el ánimo. Mason levantó la vista. ¿Crees que la maltrataban? La expresión de Lily se ensombreció. Probablemente. He visto animales atrapados en trampas como esa antes. Rara vez es un accidente. Hubo una pausa, cargada de ira tácita. Mason la rompió con delicadeza. Has visto muchos casos así, ¿verdad? Lily exhaló lentamente. Demasiadas. En Seattle trabajaba en una clínica privada, tratábamos animales procedentes de peleas, criadores ilegales, cosas que te quitan el sueño.
Al cabo de un tiempo, necesitaba volver a respirar. Por eso vine aquí. Sonrió levemente. Snow Ridge es pequeño, tranquilo, a veces solitario. Pero aquí, cuando arreglo algo, se queda arreglado. Mason asintió. Y, sin embargo, sigues quedándote despierta hasta las 2 de la madrugada, curando a animales callejeros. Riesgos laborales, dijo encogiéndose de hombros, aunque su tono se suavizó. ¿Y tú? ¿Por qué la policía? Dudó, y su mirada se posó en Grace. Mi padre era sheriff en Montana. Crecí rodeado de uniformes y deber. Me alisté en los Marines y después, en la División 9. Pensé que si podía mantener a la gente a salvo, tal vez podría encontrarle sentido a las cosas. Su mano se detuvo sobre la cabeza de Grace. Pero la vida no siempre nos pide permiso antes de quitarnos algo. Lily no insistió, pero lo entendió. Ya había visto esa mirada antes. La que tenían aquellos que habían perdido más de lo que podían expresar con palabras. Durante la semana siguiente, Mason siguió, volviendo. A veces venía con el uniforme, recién salido de una patrulla nocturna, con la nieve aún incrustada en las botas, otras veces con un jersey gris gastado y vaqueros, pareciendo menos un policía y más alguien que buscaba la paz. Ayudaba a dar de comer a los perros, lavaba los cuencos e incluso quitaba la nieve del exterior cuando el personal del refugio andaba escaso de personal. Una mañana, llegó antes de lo habitual y encontró a Lily fuera, reparando el pestillo de la puerta de una perrera. Tenía las manos enrojecidas por el frío y el pelo recogido bajo un gorro de lana. «No deberías hacer eso sola», le dijo Mason, quitándole la llave inglesa. «No estoy sola», respondió ella, con una media sonrisa. «Tengo a 20 supervisores ladrando que me observan desde detrás del cristal», dijo él riendo, mientras apretaba el tornillo. «Aún no es seguro estar aquí fuera antes del amanecer. Últimamente los coyotes se han estado acercando más al pueblo». «Los coyotes no me dan miedo», dijo Lily. «La gente sí». Eso lo pilló desprevenido. La miró, esta vez con atención, y se dio cuenta de que había algo oculto detrás de su aparente calidez. «Pasó algo». «Aquí no», dijo ella tras una pausa. «Hace años, en Seattle, denuncié un caso relacionado con un criador ilegal. No les gustó. Una noche entraron en mi clínica y la destrozaron. No me hicieron daño, pero me hizo replantearme las cosas». Mason apretó la mandíbula. «¿Los atraparon alguna vez?» «No», dijo ella simplemente, «pero aprendí a cerrar las puertas con doble llave». El viento sopló entre ellos, trayendo el leve olor a pino y desinfectante. Mason terminó la reparación, le devolvió la llave inglesa y dijo: «Si alguna vez necesitas a alguien que revise este lugar durante la noche, llámame. De todos modos, suelo estar por aquí». Lily lo miró a los ojos, su mirada se suavizó. «Quizá te tome la palabra». Dentro. Grace había empezado a apoyarse con más firmeza en su pata lesionada. Cuando Mason abrió la jaula, ella cojeó hacia él y le presionó la cabeza contra la pierna. Él se agachó a su altura, sonriendo. Mira, ya caminas». Lily entró detrás de él, llevando un cuenco de caldo caliente. «Es su primer paso hoy», dijo. «¿Le sientas bien?» «Quizás solo le guste mi colonia», bromeó Mason. Pero la verdad era que el progreso de Grace le llenaba de un orgullo silencioso. Ella había empezado a confiar en él, no de golpe, sino con pasos cuidadosos y deliberados. La primera vez que le lamió la mano, la primera vez que comió con él cerca, la primera vez que movió la cola cuando él le habló. Cada pequeña victoria era un recordatorio de lo frágil que podía ser la curación, y de lo mucho que valía la pena. Esa noche, cuando Mason se disponía a marcharse, Lily lo detuvo en la puerta. «Oiga, agente Reed», dijo ella. «He creado un expediente con el caso de Grace. Fotos, notas, todo. Si Control Animal lo solicita, le ayudará con su informe». «Se lo agradezco», dijo él, cogiendo la carpeta. «Lo registraré mañana». Ella lo miró fijamente durante un momento. «Usted es diferente, ¿sabe? La mayoría de la gente deja a los animales heridos y se va. Usted se queda». Mason dudó y luego sonrió levemente. «Quizás necesito la compañía tanto como ella». Lily le devolvió la sonrisa y, por un momento, el silencio entre ellos se sintió cómodo. No era vacío ni incómodo, sino algo parecido a la comprensión. Esa noche, después de que él se fuera, Lily fue a ver a Grace por última vez. La perra dormía, acurrucada alrededor de su creciente barriga. Lily se quedó allí en silencio, pensando en la extraña conexión que se estaba formando entre la gente, la perra y ella misma. 3 almas,
cada una marcada a su manera, que de alguna manera encontraban calor en el mismo invierno. Cuando apagó la luz, la nieve comenzó a caer de nuevo fuera, esta vez más suave, como si el bosque exhalara. A la mañana siguiente, cuando Mason regresó, Grace lo estaba esperando, de pie junto a la verja, moviendo débilmente la cola. Aquella imagen le arrancó una rara sonrisa. Se arrodilló y, pasando la mano a través de los barrotes, le acarició el cuello. «Buenos días», Grace dijo en voz baja. «Parece que te estás haciendo más fuerte». Detrás de él, la voz de Lily resonó ligeramente. «Ella no es la única». Mason se volvió hacia ella, con una media sonrisa. Por primera vez en meses, el dolor en su pecho no se sentía como una herida. Se sentía como algo que finalmente comenzaba a sanar. La nieve había comenzado a derretirse ligeramente bajo el pálido sol de media mañana, cuando el oficial Mason Reed estacionó su camioneta patrulla al borde del bosque. El bosque de Snow Ridge permanecía en silencio, cubierto por una paz engañosa que hacía fácil olvidar lo que se escondía debajo. Mason salió, se ajustó la chaqueta de invierno y se enganchó la linterna al cinturón. El aire era tan frío que le escocía en los pulmones, y cada respiración se convertía en una nube de vapor. No había vuelto aquí desde la noche en que encontró a Grace. El recuerdo se repetía en fragmentos, el chasquido metálico de la trampa, la sangre contra la nieve, la forma en que sus ojos habían suplicado ayuda. Hoy no estaba allí por sentimentalismo. Estaba allí como policía. Se movió con cuidado, sus botas dejando profundas huellas en la nieve mientras seguía el tenue sendero entre los árboles. El bosque tenía una forma de guardar el silencio como un secreto. Solo el crujir de sus pasos y el lejanos graznidos de un cuervo rompían la quietud. Mason se detuvo en el pequeño claro donde había encontrado a Grace semanas atrás. La nieve estaba revuelta ahora, pero los restos de la trampa seguían allí, el contorno de los dientes de acero presionados en el barro helado, medio enterrados bajo la nieve acumulada. Se agachó y apartó la nieve con la mano. Una segunda huella cercana le llamó la atención, la banda de rodadura curvada de un neumático de camión. «Hijo de», murmuró, agachándose más. La huella no era de una camioneta normal. Tenía surcos profundos, un espaciado más amplio, un patrón utilizado por vehículos de transporte pesado, probablemente modificados para uso todoterreno. Alguien había estado allí transportando equipo, o algo peor. Tomó fotos con su teléfono, marcando las coordenadas, y luego notó otro conjunto de huellas que conducían hacia una pendiente más profunda en el bosque. Estas eran humanas. Botas pesadas, espaciado deliberado, dos juegos uno al lado del otro. Eran recientes. Mason las siguió durante casi medio kilómetro hasta que los árboles dieron paso a un estrecho camino de servicio, abandonado hacía mucho tiempo. Carteles oxidados de «Prohibido el paso» colgaban de postes inclinados. El aire olía ligeramente a aceite. En la curva del camino, escondida detrás de un matorral de abetos, había una jaula metálica improvisada, vieja, abollada y manchada. Algunos mechones de pelo de animal se aferraban al alambre. Mason apretó la mandíbula. Quienquiera que estuviera colocando trampas no lo hacía por diversión. Estaban capturando animales para transportarlos. Tomó otra serie de fotos, buscando señales de actividad. Las huellas de los neumáticos continuaban por el camino hacia la zona industrial de la ciudad. Regresó a su camioneta y tomó notas en su diario de campo. No se trataba de crueldad aleatoria. Era algo organizado. Cuando Mason llegó al Evergreen Rescue Center esa tarde, el sol se había ocultado tras unas nubes bajas y grises. El edificio brillaba cálidamente bajo la luz menguante. En el interior, Lily Hartman terminaba sus rondas, con una carpeta en la mano y una trenza oscura recogida bajo un gorro verde. Levantó la vista cuando Mason entró, sacudiéndose la nieve de los hombros. «Parece que has estado arrastrándote por una ventisca», dijo con una pequeña risa. «Casi», respondió él, entregándole su teléfono. «Encontré algo en el bosque. Échale un vistazo». Ella se desplazó por las imágenes, y su expresión pasó de la curiosidad a la alarma. «Esas no son trampas de caza normales. Es acero reforzado, de grado industrial, y la jaula se utiliza en perreras a gran escala o en instalaciones de transporte». «Sí», dijo Mason con severidad. «Y las huellas de los neumáticos coinciden con las de los camiones todoterreno. Alguien los está trayendo y llevando en silencio». Lily frunció el ceño, apoyándose en el mostrador. «¿Crees que están capturando perros para venderlos?» «Quizás algo peor», dijo él. «Ahora el estado de Grace tiene sentido.
Las heridas en las patas, la desnutrición, no era salvaje. La tenían retenida en algún lugar, quizás escapó, quizás la abandonaron. Lily frunció el ceño. Si la criaron para venderla, podrían haberla utilizado para producir camadas para el mercado negro. Mezclas de diseño. Razas puras. Hay demanda, incluso para perros abandonados. Algunos alcanzan precios de miles de dólares. Mason se frotó el cuello, sintiendo frustración. Entonces, quienquiera que haya hecho esto perdió una costosa inversión cuando ella se escapó, lo que significa que podrían venir a buscarla. Lily se quedó quieta, asimilando el peso de sus palabras. ¿Crees que está en peligro? Creo que cualquiera que se beneficia del dolor no se rinde fácilmente, dijo Mason. Voy a abrir una investigación. Aún no hay un número de caso oficial, pero empezaré por rastrear todas las compras de trampas registradas en los últimos 6 meses. Mientras hablaba, Grace se movió en su jaula cercana y levantó la cabeza. Sus ojos siguieron a Mason, tranquilos pero atentos. Lily sonrió levemente. Siempre se despierta cuando oye tu voz. Mason se arrodilló junto a la jaula y deslizó los dedos entre los barrotes. Es buena escuchando, dijo en voz baja. Mejor que la mayoría de la gente que conozco. Lily se costó muerto. Agachó a su lado. ¿De verdad crees que recuerda todo lo que le pasó? Sí, respondió Mason. Los perros no olvidan el dolor. Solo deciden en quién vale la pena volver a confiar. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, silenciosas pero pesadas. Lily lo miró, estudiando la leve tristeza en su tono, pero no preguntó. En cambio, dijo, puedo ayudarte. Tengo registros antiguos. Perros traídos aquí con lesiones similares. Quizás encontremos un patrón. Pasaron la siguiente hora en la pequeña oficina detrás de la clínica, rodeados de pilas de archivos y pantallas de ordenador parpadeantes. Lily revisó las fotos, mientras Mason llamaba a los agentes de vida silvestre cercanos. En el último año, se habían encontrado varios perros con lesiones similares causadas por trampas. Nunca se identificó a los responsables. Cuando el reloj marcó las 8, Lily se recostó y se frotó las sienes. Quienquiera que esté detrás de esto sabe lo que hace. Las trampas son legales, pero no están registradas. Las jaulas, sin embargo, requieren una compra al por mayor. Se podrían rastrear. Mason asintió. Empezaré mañana. Quizás hable con los almacenes de suministros de Milford. Mientras guardaba sus notas, Lily le entregó un termo. Café, dijo. Parece que lo necesitas. Él sonrió levemente. ¿Siempre lo preparas tan fuerte? Es la única forma de sobrevivir a los turnos de noche, dijo ella con una sonrisa. Afuera, los primeros copos de nieve comenzaron a caer de nuevo, brillando bajo las luces del estacionamiento. Mason se detuvo antes de subir a su camioneta y miró hacia atrás a través de la ventana. Lily estaba cerrando los archivos, Grace acurrucada detrás de ella, ambas enmarcadas en la cálida luz. Para un hombre acostumbrado a la soledad, era un tipo de consuelo desconocido, uno que no quería perder. Encendió el motor y los faros atravesaron la neblina blanca. El camino a casa serpenteaba por el bosque, y al pasar por el lugar donde había encontrado a Grace, redujo la velocidad instintivamente. Algo le llamó la atención, una tenue luz brillaba en lo profundo de los árboles. Mason se detuvo, con el corazón acelerado, apagó el motor y salió, sintiendo al instante el frío que atravesaba su chaqueta. El haz de su linterna barrió el claro. El resplandor provenía de una pequeña hoguera, con brasas moribundas ardiendo junto a unas huellas de botas. Alguien había estado allí recientemente, hacía unas horas. Se agachó y encontró una etiqueta metálica desechada enterrada en la nieve. Las palabras eran tenues, pero legibles. 9 Tactical Supply Co-op, Milford. Mason se la guardó en el bolsillo, con la mente a 1000 por hora. Quienquiera que hubiera atrapado a Grace estaba relacionado con algo más grande, algo planeado. Se enderezó y miró hacia el oscuro bosque que se tragaba el horizonte. Ya no, murmuró. Esta vez no te escaparás. Volvió a su camioneta y se adentró en la noche, sin saber que el siguiente descubrimiento lo llevaría mucho más lejos de lo que jamás había pensado llegar. Snow Ridge yacía ahora bajo un invierno más tranquilo, del tipo que no picaba la piel, sino que susurraba entre los árboles como un secreto. El Evergreen Rescue Center se alzaba bajo un velo de suave nevada, con el techo cubierto de blanco y las ventanas brillando con un tono dorado al atardecer. En el interior, el calor de los calefactores y el suave murmullo de la vida llenaban el espacio.
El ritmo suave de la respiración de los animales, el clic del bolígrafo de Lily al terminar su última ficha y el murmullo de la voz del oficial Mason Reed mientras hablaba con Grace a través de la puerta abierta de la perrera. Había pasado un mes desde que la había sacado sangrando del bosque. La pata de Grace se había curado por completo, su pelaje había vuelto a crecer liso y abundante. Sin embargo, su vientre se había redondeado con nueva vida. Mason la había visitado a diario, a menudo después de largos turnos de patrulla, a veces con el cuello de su uniforme aún helado por el frío. Esta noche, sin embargo, había algo diferente en el aire, algo urgente, inquieto. Lily fue la primera en darse cuenta. «Está preparando el nido», dijo en voz baja, de pie junto a Mason. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño, con algunos mechones sueltos cerca de las sienes. La luz se reflejaba en sus ojos, tranquilos, profesionales, pero teñidos de emoción. «Es la hora». Grace se movió en su jaula, dando vueltas alrededor de la manta antes de tumbarse. Su respiración se aceleró. Mason se agachó a su lado, con la tensión recorriendo su cuerpo. «¿Estás segura de que está lista?», preguntó en voz baja, casi reverente. Lily asintió. Su temperatura bajó esta mañana. Esa suele ser la primera señal. Está en trabajo de parto temprano. Se giró para coger toallas limpias, una lámpara de calor y un pequeño estetoscopio de la encimera. Sus movimientos eran rápidos pero elegantes, perfeccionados por la experiencia. Mason respiró hondo para tranquilizarse. «Muy bien, chica», susurró, apoyando la mano en el costado de Grace. «Estamos aquí contigo». Las horas pasaban como segundos. La nieve se acumulaba fuera, adhiriéndose a las ventanas en patrones helados, mientras que dentro del centro de rescate, el tiempo parecía contener la respiración. Lily guiaba el proceso con delicadeza, hablando en tono tranquilo. «Es fuerte, sigue hablándole, tu voz la mantiene tranquila». Y así lo hizo. Mason habló en voz baja. Sobre el bosque, sobre cómo había luchado para sobrevivir, sobre el hogar que la esperaba más allá de esa habitación. Su voz se quebró una vez cuando dijo: «Has llegado muy lejos, Grace. Ahora estás a salvo. Lo has conseguido». Entonces, como respondiendo a sus palabras, un débil gemido llenó el aire, frágil y milagroso. Lily sonrió ampliamente. «El primero está aquí». Mason observó con asombro cómo Lily envolvió al pequeño y resbaladizo cachorro en una toalla, limpiándole el hocico. «El latido es fuerte», dijo ella con alivio. Grace lamió débilmente al recién nacido, con los ojos entreabiertos pero alerta. Unos minutos más tarde llegó otro, y luego un tercero, ligeramente más pequeño, que maullaba suavemente mientras tomaba su primera bocanada de aire. 3 vidas, retorciéndose y calentitas, bajo el resplandor ámbar de la lámpara de calor. Mason exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. La habitación se sentía diferente ahora, sagrada de alguna manera. El olor a antiséptico y pelaje mojado se mezclaba con la tenue dulzura de la nueva vida. Lily colocó a los 3 cachorros junto a Grace, que los acarició con el hocico cerca de su vientre. «Ahí», murmuró Lily, sonriendo. 3 cachorros sanos, 2 machos y una hembra. Mason se agachó más cerca, con los ojos suavizados. El cachorro más grande, un macho con el hocico oscuro, ya se retorcía inquieto. El segundo, más pequeño, dormía profundamente junto a su madre. El tercero, la única hembra, chillaba para llamar la atención hasta que Grace la empujó suavemente. Lily le entregó a Mason una toalla para que se limpiara las manos. «Lo has hecho muy bien», dijo ella, con voz tranquila pero cálida. Él soltó una pequeña risa incrédula. «Yo no he hecho nada, te quedaste», dijo ella simplemente. «Eso lo es todo». Durante un rato se quedaron sentados en silencio, simplemente observando. El sonido constante de la respiración de Grace llenaba la habitación, y fuera de la ventana la nieve caía más densa, amortiguando el mundo. Mason se recostó contra la pared, con una mezcla de agotamiento y asombro en el pecho. «Ya sabes», dijo tras una pausa, «cuando perdí a mi compañero canino, pensé que eso era todo. Me dije a mí mismo que nunca volvería a dejar que otro perro se acercara a mí. Enterrar a uno dolía demasiado. Nunca volvería a dejar que otro perro se acercara a mí. Enterrar a uno dolía demasiado». Miró a Grace y a sus cachorros. «Pero tal vez esta sea la forma en que la vida lo arregla todo. Tal vez así es como devuelve lo que se llevó». Lily volvió la cabeza hacia él. «¿De verdad crees eso?». Él asintió lentamente. «Sí, creo que».
A veces tenemos segundas oportunidades. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para aprovecharlas. La mirada de Lily se suavizó y, por un momento, la calma profesional que siempre mostraba se desvaneció. Es una buena forma de verlo, dijo con delicadeza. Quizás Grace no era la única que necesitaba ser rescatada. Mason la miró, con una leve sonrisa en los labios. La tenue luz amarilla se reflejó en sus ojos, y le pareció que eran como calidez hecha visible. Se quedaron allí mucho tiempo después de que los cachorros comenzaran a mamar, con el único sonido del suave chupeteo y el zumbido rítmico del calentador. El reloj de la pared marcaba silenciosamente el paso de una noche que ninguno de los dos olvidaría. Cuando Lily finalmente se levantó, estirando los brazos, susurró: «Escribiré las notas y las revisaré de nuevo en unas horas. Puedes irte a casa si necesitas descansar». Mason negó con la cabeza. «Esta noche no». Lily sonrió. No lo creía. Se marchó un momento para ir a por café y, cuando regresó, encontró a Mason sentado con las piernas cruzadas junto a la jaula, con una mano apoyada ligeramente contra los barrotes. La cabeza de Grace estaba acurrucada cerca de su brazo, con los cachorros acurrucados cerca de su vientre. Parecía completamente en paz, como si la tranquilidad del momento finalmente se hubiera filtrado en las grietas de su alma. «¿Quieres un poco?», preguntó Lily, tendiéndole una taza humeante. Él la tomó, y sus dedos se rozaron brevemente. «Gracias», dijo en voz baja. Bebieron en silencio durante un rato, luego Mason volvió a hablar, casi para sí mismo. «3 de ellos. De alguna manera, me parece simbólico». «¿Simbólico?», sonrió levemente. «2 para proteger, 1 para recordarnos por qué». Lily ladeó la cabeza. «Piensas demasiado como un poeta para ser policía». «Quizás he estado rodeado de la gente adecuada», dijo, mirándola. Ella se rió suavemente. «Bueno, no empieces a citar a Shakespeare en el informe», se rió él, dejando la taza a un lado. El humor se desvaneció en una tranquila paz cuando ambos volvieron a mirar a Grace. La respiración de la perra se había estabilizado, tenía los ojos entrecerrados y sus cachorros se apretujaban contra su calor. Mason se inclinó hacia adelante y le apartó un mechón de pelo de la pata. «Lo has hecho muy bien, chica», murmuró, «mejor que la mayoría de nosotros». Lily le puso una mano en el hombro, en un gesto de tranquilidad o quizá de gratitud. «Deberías irte a casa antes del amanecer. Yo me quedaré vigilando». Mason dudó, pero luego asintió. «De acuerdo, pero volveré mañana a primera hora». «Lo sé», dijo ella con una sonrisa. Se detuvo en la puerta y miró atrás por última vez. La habitación detrás de él brillaba suavemente, Lily arrodillada junto a Grace, los cachorros retorciéndose en sus primeros sueños, la nieve cayendo silenciosa más allá del cristal. Para un hombre que había vivido demasiado tiempo con fantasmas, aquella imagen le pareció una respuesta. Mason salió a la fría luz de la mañana, con el cielo apenas rosado por el amanecer. La nieve crujía bajo sus botas, pero en su interior se agitaba algo más cálido, una tranquila certeza de que, por una vez, la vida estaba comenzando en lugar de terminar. La nieve que cubría Snow Ridge había empezado a ablandarse, convirtiéndose en capas brillantes que centelleaban bajo los primeros rayos del sol primaveral. El aire seguía siendo cortante, pero había algo nuevo en él, una promesa de calor. El agente Mason Reed aparcó su camioneta frente al Evergreen Rescue Center, el mismo lugar que, solo un mes antes, había sido escenario de un milagro. En el interior, le recibió el familiar aroma antiséptico y café. Grace ya no estaba en su perrera de recuperación. La habían trasladado a un recinto más grande cerca de la ventana, donde sus 3 cachorros, Scout, Milo y Daisy, tropezaban torpemente con sus patas desproporcionadas. Ahora tenían 6 semanas, los ojos brillantes y movían la cola constantemente. Grace, delgada y fuerte de nuevo, los vigilaba con tranquila atención. Lily Hartman levantó la vista de su portapapeles cuando Mason entró. Llevaba sus habituales vaqueros de trabajo y una camisa de franela debajo de una bata blanca, con el pelo recogido en una trenza suelta. «Llegas temprano otra vez», dijo sonriendo. Mason sonrió mientras se arrodillaba para saludar a los cachorros. «Cada día son más grandes. Muy pronto podrán comerme vivo». Scout ladró una vez, como si respondiera, mientras Daisy intentaba subirse a la bota de Mason. Lily se rió. «Esta semana han empezado a comer alimentos sólidos. Los estás viendo en su etapa más salvaje». «Lo tomaré como una advertencia», dijo Mason, cogiendo a Daisy con delicadeza en sus brazos. La pequeña cachorra se retorció, lamiéndole la barbilla.
¿Cómo está Grace? Se está recuperando muy bien, dijo Lily, observándolo. La cicatriz de su pata apenas se nota ahora. Estás guapísimo, dijo Lily, mirándolo. La cicatriz de su pata apenas se nota ahora. Lo has hecho muy bien con ella, ¿sabes? Mason levantó la vista, sonriendo levemente. Los dos lo hicimos. Se miraron en silencio antes de que Lily carraspeara. ¿Lo has pensado? ¿Lo de adoptarlos? Él asintió. Sí, he presentado los papeles esta mañana. Ya he empezado a acondicionar mi patio trasero, he construido un pequeño refugio con calefacción y una zona de juegos vallada. Grace y los cachorros pueden quedarse juntos allí. Los ojos de Lily se suavizaron. ¿Lo dices en serio? ¿Te los vas a quedar a todos? No me parecería bien separarlos, dijo Mason. Ya han pasado por bastante. Ella sonrió. Tienes un buen corazón, Mason Reed. Él se rió. No se lo digas a nadie. Arruinaría mi reputación. Esa tarde, después de terminar sus rondas, Lily condujo con Mason para ver las renovaciones de las que él había estado hablando. Su cabaña estaba situada a las afueras de la ciudad, rodeada de árboles de hoja perenne y con vistas a un arroyo helado. El patio trasero se había transformado, el viejo cobertizo se había reparado y aislado, había una zona vallada que se extendía bajo los árboles y una nueva caseta para perros de madera pintada de verde oscuro. ¿Has hecho todo esto tú solo?, preguntó Lily, impresionada. En su mayor parte, dijo Mason. El ayudante del sheriff Harris le ayudó con el cableado. El ayudante Harris, de unos 40 y tantos años, complexión robusta, bigote gris y el tipo de hombre que llevaba el humor como una placa, había sido compañero de Mason durante 5 años. Había pasado por allí esa misma mañana en su camioneta patrulla, ofreciéndole herramientas y consejos no solicitados. Si vas a adoptar 4 perros, le había dicho, más vale que abras una guardería. Mientras Lily miraba alrededor del patio, vio una pequeña placa clavada junto a la puerta de la caseta del perro. Decía, para Rex. Gracias por traerme aquí. Tocó la placa con delicadeza, entendiendo sin necesidad de palabras. Era tu compañero canino, ¿verdad? Mason asintió. Sí. Pensé que era hora de hacer las paces con eso. Grace y los cachorros llegaron a la cabaña unos días más tarde, después de que se tramitaran todos los papeles. Mason condujo con cuidado, con los cachorros en una jaula junto a Lily y Grace sentada en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en las patas, pero con los ojos muy abiertos y una curiosidad alerta. Cuando llegaron a la casa, los perros saltaron al patio vallado y se revolcaron unos sobre otros con alegría. Llegaron a la casa, los perros saltaron al patio vallado y se revolcaron unos sobre otros con alegría. Lily se rió al ver a Daisy perseguir una piña que había caído, mientras Scout y Milo luchaban en la nieve. Grace estaba cerca, moviendo la cola, con la mirada protectora, recorriendo el perímetro antes de relajarse. Mason se arrodilló a su lado y le acarició el cuello. Bienvenida a casa, Grace. Se sentía bien. El sonido de las patas en la nieve, el crepitar de la estufa de leña en el interior, el leve olor a pino en el aire. Lily le ayudó a colocar los comederos y a limpiar las camas, riendo mientras los cachorros trepaban por sus botas. Ya han reclamado el lugar, dijo ella. No pasa nada, respondió Mason sonriendo. Ahora es tan suyo como mío. Al caer la tarde, la cabaña brillaba con una luz suave. Lily se quedó en la puerta, dudando si marcharse. Has construido algo bueno aquí, dijo. Les estás dando más que un hogar, Mason. Les estás dando seguridad. Él la miró, con voz suave. Tú me ayudaste a llegar hasta aquí, Lily. Por un momento, el aire entre ellos transportó algo tácito. Aún no era amor, pero sí el tipo de confianza que crece silenciosamente, como las raíces bajo la nieve. Antes de que ella pudiera responder, Grace levantó la cabeza de repente, con las orejas erguidas. Un gruñido sordo retumbó en su garganta. Mason se giró, con los instintos agudizados. ¿Qué pasa, chica? Ella miró hacia la línea de árboles más allá de la valla, donde las sombras se movían débilmente entre los pinos. La mano de Mason se llevó a la funda de su pistola por costumbre, aunque sabía que probablemente solo se trataba de un ciervo o un zorro errante. Aún así, se acercó, escudriñando el bosque. La nieve allí estaba intacta, salvo por un rastro débil, una línea de huellas de botas que se alejaban. Lily se unió a él junto a la valla, frunciendo el ceño. ¿Quizás un excursionista? Nadie hace senderismo tan lejos en invierno, dijo Mason en voz baja.
Su mente se centró en la investigación. Las trampas, las huellas de neumáticos, la etiqueta que había encontrado. Un escalofrío que no era por el frío le recorrió la espalda. Grace siguió gruñendo hasta que Mason se agachó a su lado y le rascó la oreja. «No pasa nada», le dijo en voz baja. «Ahora estás a salvo». Aún así, ella no apartó la mirada del bosque. Esa noche, después de que Lily se marchara, Mason no pudo quitarse la inquietud de encima. Comprobó 2 veces las cerraduras y dejó la luz del porche encendida. Grace dormía cerca de la puerta, alerta incluso en sus sueños. Los cachorros se acurrucaban juntos en un cálido montón. Sus diminutos pechos subían y bajaban con una paz que Mason deseaba proteger con todas sus fuerzas. Por la mañana, la nieve fresca cubría el suelo, pero cerca de los árboles aún se podían distinguir las tenues huellas de unas botas congeladas bajo la nueva capa. Quienquiera que hubiera estado observando había estado cerca, demasiado cerca. Se quedó en el porche, con el café humeante en la mano y Grace a su lado. «No te preocupes», murmuró, con voz firme. «Nadie te va a llevar a ti ni a los niños, nunca». Grace se apoyó contra su pierna, con la cola rozando la nieve, como si lo entendiera. El viento aullaba en el valle aquella noche, llevando la nieve en remolinos blancos por las tranquilas calles de Snow Ridge. Era casi medianoche cuando el agente Mason Reed por fin giró hacia el estrecho camino que conducía a su cabaña. Los faros atravesaban la nieve que caía, reflejándose en las ramas heladas que se arqueaban sobre la carretera como las costillas de una catedral congelada. Acababa de terminar un largo turno, ayudando en un caso de robo en la zona este de la ciudad, una serie de hurtos que habían dejado inquieta a la oficina del sheriff del pueblo, una serie de robos que habían dejado inquieta a la oficina del sheriff. Dentro de su camioneta, la radio de la policía murmuraba débilmente, con estática interrumpida por la tranquila voz del operador. Mason se dispuso a bajar el volumen cuando vio su casa, una pequeña cabaña de madera, con las luces del porche aún encendidas, derramando una cálida luz amarilla sobre la nieve. Pero algo no estaba bien. Grace nunca dejaba la luz encendida cuando dormía cerca de la puerta, y sin embargo, esa noche, una sombra se movió detrás de la cortina. Su mano se movió instintivamente hacia la pistola que llevaba en el cinturón. El motor zumbaba y los faros se atenuaron cuando se detuvo frente a la puerta. Salió del vehículo y sus botas crujieron contra la nieve. El aire era gélido, lo suficientemente cortante como para escocer. Pudo oír un leve gruñido antes de verla. Grace estaba rígida en el porche, con el pelo erizado y los dientes afilados, mirando hacia la línea de árboles. Sus ojos brillaban con un destello ámbar a la luz, fijados en algo que se movía en la oscuridad. «Grace», susurró Mason, acercándose. «¿Qué pasa, chica?» Ella no se volvió. El gruñido se hizo más profundo, grave y peligroso. Entonces, cuando Mason siguió su mirada, captó un movimiento fugaz. Una figura alta se deslizaba entre los pinos. «¿Eh?», ladró, sacando su linterna y enfocando hacia el bosque. El haz de luz no captó nada más que copos arremolinándose y troncos oscuros. La sombra había desaparecido. Grace se abalanzó hacia los escalones, ladrando furiosamente. Mason la siguió, escudriñando el suelo. Cerca de la verja, medio cubiertas por la nieve, había huellas. Botas pesadas, pisada profunda. Se le encogió el corazón cuando se arrodilló y apartó la nieve. El patrón era idéntico al de las huellas que había encontrado semanas atrás cerca de las trampas del bosque. Se agachó y las examinó bajo el haz de luz. Eran recientes, de menos de una hora. Quienquiera que fuera había estado cerca, observando. Grace caminaba inquieta a su lado, moviendo las orejas de un lado a otro. «Tranquila», le dijo en voz baja, colocándole una mano en el cuello. «Ya se han ido». Pero incluso mientras lo decía, no estaba seguro de creerlo. Dentro, los cachorros se movieron, gimiendo suavemente desde su cama cerca de la chimenea. Mason revisó todas las ventanas y puertas, asegurándose de que las cerraduras estuvieran bien cerradas. Grace lo siguió de habitación en habitación, con el cuerpo tenso pero obediente. Grace lo siguió de habitación en habitación, con el cuerpo tenso pero obediente. Cuando finalmente se sentó a la mesa de la cocina, ella se acostó a sus pies, con los ojos fijos en la puerta principal. Se sirvió una taza de café, aunque sus manos estaban demasiado tensas para sostenerla con firmeza. Sacó su teléfono y llamó a Lily. Sonó 2 veces antes de que ella contestara, con voz somnolienta pero alerta. «Mason, es más de medianoche, ¿estás bien?» «Sí», dijo él, frotándose la cara con la mano. «Siento despertarte»,
pero hay algo que tengo que contarte. Le explicó lo que había pasado, la sombra, las huellas, la reacción de Grace. Lily escuchó en silencio y luego suspiró. No es el primer informe de esta noche, dijo finalmente. ¿Qué quieres decir? Hubo 2 robos cerca de la autopista del sur, dijo. Tiendas de mascotas y un almacén que guardaba jaulas para animales. El departamento del sheriff cree que está relacionado con esa red de contrabando de la que hablamos. Electrónica, tal vez, pero también animales. Especialmente perros. Mason apretó con fuerza el teléfono. Así que siguen activos. Eso parece, dijo Lily en voz baja. Uno de los ayudantes del sheriff vino antes para avisarnos. Dijeron que el grupo está ampliando sus operaciones, probablemente buscando nuevas fuentes. Miró a Grace, que había levantado la cabeza, con las orejas erguidas. Si saben que se les ha escapado, quizá quieran recuperarla, concluyó Lily, o silenciar a cualquiera que pueda seguirles la pista. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Entonces Mason dijo: por la mañana presentaré un informe del incidente y, por si acaso, empezaré a patrullar cerca del centro del rescate. Mason, dijo Lily, ahora con voz más suave. Ten cuidado. Siempre lo soy, respondió él, pero su voz carecía de convicción. Cuando terminó la llamada, Mason dejó el teléfono y se recostó, mirando al techo. La cabaña crujía bajo el peso de la nieve. Pensó en la jaula que había encontrado en el bosque, las huellas de neumáticos, la etiqueta metálica estampada con 9 Tactical Supply. No era una coincidencia. Quienesquiera que fueran esas personas, actuaban siguiendo un patrón. Controlado, deliberadamente. Grace le dio un empujoncito en la pierna con la nariz, llamándole la atención. Él sonrió levemente y le acarició la cabeza con la mano. Lo has hecho muy bien, chica. Me has avisado. Ella le lamió la muñeca una vez antes de volver a tumbarse, pero su cuerpo permaneció tenso, alerta. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, aunque Mason no durmió. Cada ráfaga de viento le hacía mirar hacia la ventana. Cuando el amanecer finalmente se asomó por el horizonte, salió y volvió a examinar el suelo. Las huellas se adentraban en el bosque, directamente hacia el viejo camino forestal que conectaba con la ciudad. Quienquiera que lo hubiera estado observando había venido preparado y se había marchado rápidamente. Más tarde, esa misma mañana, condujo hasta la comisaría para presentar su informe. La oficina del sheriff de Snow Ridge era pequeña, un edificio de ladrillo de 2 pisos con ventanas empañadas y olor a café quemado flotando en el aire. Dentro, el sheriff Paul Grainger, un hombre de unos 50 años, corpulento y con el rostro surcado por arrugas que delataban demasiados inviernos, estaba de pie frente a un mapa clavado en la pared. Llevaba una gruesa chaqueta marrón, y su placa brillaba débilmente bajo la luz del techo. «Lee», dijo Grainger cuando Mason entró. «Parece que no has dormido». «No lo hice», dijo Mason, dejando el informe sobre su escritorio. «¿Hubo alguien cerca de mi casa anoche? ¿Dejó huellas que coincidían con las del lugar de la trampa?» Grainger frunció el ceño. ¿El mismo patrón de huellas? «Exactamente. Son organizados, sheriff. ¿Están vigilándome a mí o al perro?» Grainger suspiró y se frotó la mandíbula. «Hemos tenido 6 robos en 3 semanas. Herramientas, aparatos electrónicos y ahora animales vivos. Todo está relacionado. Mi instinto me dice que estos tipos no son solo cazadores furtivos, son contrabandistas. Podrían estar trasladando tecnología y perros a través de las fronteras estatales». Mason asintió. Lily mencionó lo mismo. Dijo que el centro de rescate había sido advertido. «Bien», dijo Grainger. «Mantén a esa mujer alerta. Y tú, mantén los ojos abiertos. Quienquiera que esté husmeando por tu casa podría volver si cree que ese perro es valioso». Mason salió de la comisaría una hora más tarde, con la mente pesada pero concentrada. Se detuvo en la ferretería local para comprar luces, con sensor de movimiento y cámaras de seguridad, y las instaló alrededor de la cabaña antes del anochecer. Grace lo siguió de un poste a otro, rozándole la pierna con la cola como si quisiera ayudarlo con el trabajo. Cuando las luces finalmente se encendieron, proyectando suaves halos sobre la nieve, Mason se quedó de pie durante un largo rato en el borde del porche, mirando fijamente hacia el bosque. Ahora todo estaba en silencio, un silencio engañoso, pero en el fondo sabía que no duraría. Detrás de él, Grace soltó un gruñido grave y sordo, esta vez no por miedo, sino como advertencia. Mason se volvió hacia ella y le acarició la cabeza con la mano. «Lo sé», dijo en voz baja. «Vienen».
La noche en Snow Ridge estaba cargada de niebla, un manto gris y bajo que ocultaba los contornos de las montañas y amortiguaba el crujir de la nieve bajo los neumáticos. El agente Mason Reed conducía lentamente por la Ruta 42, con los faros abriendo estrechos túneles a través de la niebla. Se suponía que era una patrulla rutinaria. Comprobar los alrededores del bosque, asegurarse de que no hubiera vehículos sospechosos merodeando por el viejo camino forestal. Pero algo en esa noche no parecía rutinario. La radio de la central crepitaba suavemente en la silenciosa cabina de su camioneta. Estática, luego una voz débil. Unidad 7. Informe de situación. Mason cogió el auricular. Todo tranquilo por ahora, dijo, justo al pasar por el polígono industrial cerca de la línea de árboles. Volvió a colocar el micrófono, exhaló y miró hacia la línea de árboles que ensombrecía la carretera. La nieve se acumulaba perezosamente a través de los haces de luz, brillando como cenizas en la oscuridad. A su izquierda se encontraba el almacén abandonado, una antigua instalación de almacenamiento de madera, cerrada 5 años antes después de que una tormenta derrumbara parte de su techo. Los lugareños decían que el lugar estaba embrujado por los trabajadores que murieron allí, pero Mason sabía que no era así. No eran los fantasmas lo que le preocupaba, eran los vivos. Redujo la velocidad del camión, apagó los faros y se detuvo. La luna estaba oculta tras las nubes y el almacén se alzaba como un barco naufragado en un mar de nieve. Cogió su linterna y salió, con las botas hundiéndose profundamente con un suave crujido. El aire estaba impregnado del olor metálico del frío y el óxido. Echó un vistazo al perímetro. Al principio no vio nada. Entonces, cerca de la entrada trasera, lo vio. Huellas de neumáticos. Recientes. 2 juegos. Se agachó y quitó la nieve de las huellas. Eran anchas, con surcos profundos, el mismo tipo de huellas que había visto cerca de su cabaña y en el bosque semanas atrás. El pulso de Mason se aceleró. Cogió su radio. Central, aquí. Unidad 7. Posible actividad cerca del antiguo almacén de madera, cuadrícula C12. Solicito refuerzos. Solo se oyó estática. Ajustó la frecuencia y volvió a intentarlo. Nada. Perfecto, murmuró, guardando la radio en su cinturón. Sacó la linterna con una mano y la pistola con la otra, y se dirigió hacia el edificio. La puerta lateral se abrió con un chirrido metálico. El edificio. La puerta lateral se abrió con un chirrido metálico. En el interior, la oscuridad se tragaba casi por completo la luz, dejando ver solo fragmentos de paredes deterioradas y escombros esparcidos. La nieve se había acumulado a través del techo derrumbado, formando dunas fantasmales por todo el suelo. Avanzó con cautela, barriendo con la linterna la maquinaria oxidada y las cajas volcadas. El haz de luz captó un movimiento, solo un destello, cerca del extremo más alejado. Mason se quedó paralizado y levantó su arma. «Policía de Snow Ridge», gritó. «Muéstrese». Silencio. Entonces, el débil sonido de una bota raspando el metal. Se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Las manos donde pueda verlas». Desde las sombras, una voz respondió, baja, burlona. «No deberías haber venido solo, agente». Las palabras apenas salieron de su boca cuando algo golpeó a Mason con fuerza en la nuca. La linterna se le escapó de las manos y cayó al suelo con estrépito, su haz girando descontroladamente por las paredes. Tambaleó, tratando de recuperar el equilibrio, pero otro golpe en las costillas lo tiró al suelo. La pistola se deslizó fuera de su alcance. «Coge la radio», gritó alguien. Una bota se posó sobre su muñeca, aplastándola contra el cemento. El dolor le recorrió el brazo. Mason se defendió, golpeando a uno de los atacantes en la pierna, pero el segundo hombre, alto, con un pasamontañas negro y un pesado abrigo de invierno, le golpeó el hombro con un tubo de metal. El golpe resonó en todo el almacén. Jadeó, rodando por el suelo, con nieve y polvo pegados a la chaqueta. Instintivamente, buscó la radio y pulsó el botón. Central. La transmisión se cortó con un silbido, cuando uno de los hombres la arrancó y la estrelló contra el suelo. «No puedes llamar a tus amigos», se burló el hombre enmascarado. Tenía una voz grave, de unos 35 años, con el tono áspero de alguien acostumbrado a dar órdenes. «Has estado metiendo las narices donde no te incumbe, Reed». Mason se quedó paralizado. Sabían su nombre. «¿Cuánto tiempo lleváis vigilándome?», preguntó entre dientes, luchando por levantarse. «El tiempo suficiente», respondió el hombre. «Tú y ese amigo veterinario».
El del refugio. Ambos deberíais haber dejado las cosas como estaban. Le dio una patada en el costado a Mason, obligándolo a volver a tumbarse. Mason hizo un gesto de dolor, con la respiración entrecortada y la visión borrosa por los bordes. El segundo hombre, más bajo y fornido, de unos 25 años, con una cicatriz que le recorría el cuello, rebuscó en la chaqueta de Mason y encontró su placa. «¿Qué hacemos con él?», preguntó el líder, vacilante. «No podemos dejarlo vivo, ha visto demasiado». Las palabras flotaban en el aire frío como humo. El hombre más bajo volvió a levantar la tubería, pero Mason reaccionó por instinto. Se lanzó hacia un lado, agarró un trozo de madera rota y lo blandió con fuerza. El impacto alcanzó la rodilla del hombre, que cayó al suelo gritando. Mason se apresuró a coger su pistola, pero el líder fue más rápido. Una fuerte patada en las costillas lo volvió a derribar. El arma se deslizó más hacia la oscuridad. Volvió a gatear. El arma se deslizó más hacia la oscuridad. «Acaba con él», gruñó el líder a su compañero, que ahora cojeaba, con el rostro desencajado por la rabia. El hombre recogió la tubería y avanzó, levantándola por encima de la cabeza. Mason se preparó para el golpe, tensando los músculos. Pero antes de que cayera, un gruñido sordo retumbó desde la puerta. Grace irrumpió por la entrada como una tormenta, con el pelaje erizado y los ojos brillando como el oro a la luz de la linterna. Su ladrido atravesó el almacén, resonando en las paredes. Los hombres se quedaron paralizados por la sorpresa, pero solo por un instante. «Disparadle», gritó el líder, buscando su funda. Grace se abalanzó antes de que pudiera apuntar. Sus mandíbulas se cerraron sobre su antebrazo, arrastrándolo hacia atrás con una fuerza brutal. El arma se disparó, y la bala rebotó en una viga de acero. Mason, con la adrenalina a tope, se lanzó a por su arma caída y disparó una vez hacia el segundo atacante, no para darle, sino para advertirle. El hombre soltó el tubo y retrocedió tambaleándose hacia la salida. Grace soltó su presa y se plantó sobre el líder, que se agarraba el brazo ensangrentado. Mostró los dientes, gruñendo profunda y constantemente. Mason se puso en pie a gatas, apuntando con el arma al hombre herido. «Manos arriba», ordenó Mason. El hombre escupió sangre y lo miró con odio. «¿Crees que has ganado, agente? Esto no acaba aquí». «Quizá no», dijo Mason, esposándolo con manos temblorosas. «Pero para ti acaba esta noche». Arrastró al hombre hacia la puerta, sin bajar el arma. El otro atacante había desaparecido, se había adentrado en el bosque. Mason sabía que perseguirlo en su estado era inútil. Cogió su teléfono, milagrosamente aún intacto, y pidió refuerzos. Cuando terminó, se desplomó contra la pared, con el frío calándole hasta los huesos a través del uniforme. Grace se acurrucó a su lado y le lamió el corte de la mano. «Buena chica», susurró, con la voz temblorosa por el agotamiento y el alivio. «Siempre apareces cuando más te necesito». Afuera, las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, débiles pero cada vez más fuertes. Mason cerró los ojos, dejando que el sonido lo inundara como una promesa. Las luces azules y rojas intermitentes de las unidades de refuerzo de Mason aún eran débiles en el horizonte, cuando el frío finalmente se instaló en sus huesos. Le dolían las costillas por los golpes anteriores, y tenía los dedos entumecidos mientras forcejeaba con las esposas, alrededor de las muñecas del hombre sangrante. La nieve seguía cayendo, cubriendo su uniforme de un polvo pálido. No oía nada más que el viento y su propia respiración entrecortada. Se apoyó contra una caja cerca de la entrada del almacén, tratando de recuperar el aliento. El silencio lo envolvía pesadamente, hasta que el crujir de la nieve detrás de él lo hizo congelarse. Mason se giró, con el arma en alto de nuevo y el corazón latiéndole con fuerza. Al principio, pensó que se trataba de otro atacante que volvía, pero entonces, desde las sombras al borde del edificio, llegó un sonido que reconocería en cualquier parte. Un ladrido grave y urgente. «¿Grace?». El haz de luz de su linterna atravesó la oscuridad, y allí estaba ella, saltando por la nieve a una velocidad imposible. Detrás de ella, 3 siluetas más pequeñas la seguían. Scout, Milo y Daisy, sus patas levantaban nieve mientras corrían, con ladridos agudos y feroces. El alivio lo golpeó con tanta fuerza que casi lo hizo reír. «¿Qué hacéis aquí?», susurró con voz quebrada. Grace no dudó. Saltó por encima de un palé roto, aterrizó a su lado y luego se volvió hacia el bosque, gruñendo. Mason apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando antes de verlo. 2 figuras más corriendo hacia ellos a través de la nieve. El resto de la banda,
¿De vuelta por tu amigo?, murmuró Mason, levantando su arma. Disparó una vez al aire, un disparo de advertencia, pero los hombres siguieron avanzando. Uno se agachó detrás de un barril volcado, mientras que el otro cargó directamente contra él. Grace reaccionó primero, se abalanzó hacia adelante, golpeando al hombre en plena carrera y tirándolo a la nieve. Él agitó violentamente el brazo, pero Grace le mordió la muñeca y su gruñido vibró en el aire quieto. El hombre gritó y se le cayó la pistola de la mano. Mason se tambaleó hacia adelante, la agarró y la pateó fuera de su alcance. El segundo hombre se acercó por un lado, con un tubo en la mano. Mason intentó girarse, pero su hombro lesionado le ralentizó. El golpe le alcanzó en la espalda, tirándole al suelo. Antes de que el hombre pudiera volver a golpear, dos pequeñas manchas borrosas de pelo se abalanzaron sobre sus piernas. Scout y Milo, ladrando ferozmente, le mordieron los pantalones y le hicieron perder el equilibrio. El hombre cayó con fuerza y el tubo rodó por la nieve. Scout, fuera, jadeó Mason, incorporándose. Los cachorros obedecieron a regañadientes, volviendo junto a Grace. El primer atacante seguía inmovilizado bajo ella, con la sangre manchando su manga donde sus dientes se habían hundido profundamente. Mason buscó las esposas, con los dedos temblorosos. «No te muevas», ordenó, con voz firme a pesar del dolor en las costillas. Le esposó la muñeca ilesa y lo levantó. Fue entonces cuando lo oyó. Un aullido lejano, agudo y claro, que atravesaba la tormenta. Un aullido lejano, agudo y claro, que atravesaba la tormenta. Se volvió hacia el sonido. Daisy, la más pequeña de las cachorras, estaba a varios metros de distancia, sobre un montículo de nieve, con la cabeza echada hacia atrás mientras aullaba hacia las luces de las sirenas que se acercaban. A Mason se le escapó una risa, mitad incredulidad, mitad orgullo. «Buena chica, Daisy», susurró. «Esa es mi chica». Momentos después, los faros brillaron entre los árboles. Dos todoterrenos de la policía y una ambulancia entraron en el terreno helado, con los neumáticos crujiendo contra el suelo congelado. Los agentes salieron, con las armas desenfundadas, gritando órdenes. Mason levantó una mano débilmente. «Se acabó», gritó. «Están fuera de combate». Mientras sus compañeros se acercaban para asegurar la escena, Mason sintió que sus fuerzas le abandonaban. La adrenalina que le había ayudado a superar la pelea se desvaneció, dejando solo agotamiento. Se hundió sobre una rodilla, con la nieve empapándole los pantalones y el frío, calándole hasta los huesos. Grace se acurrucó contra él, gimiendo suavemente. «No pasa nada», murmuró él, con la cara apoyada contra él, gimiendo suavemente. «No pasa nada», murmuró, apoyando la frente contra la de ella. «Lo hemos conseguido». Una voz familiar lo llamó por su nombre. Mason levantó la vista justo cuando Lily apareció detrás de uno de los coches patrulla. Todavía llevaba puesta la chaqueta médica verde que se había puesto apresuradamente sobre un jersey, con el pelo suelto y copos de nieve enredados en él. Tenía las mejillas enrojecidas por haber corrido y llevaba un botiquín de primeros auxilios bien agarrado con ambas manos. Corrió hacia él y se arrodilló. «Dios mío, está sangrando». «He pasado por cosas peores», dijo Mason con una sonrisa débil. «Eso no lo mejora», espetó ella, con la voz temblorosa mientras le examinaba el hombro. Sus dedos enguantados rozaron los moretones y le examinaron el hombro. Sus dedos enguantados rozaron los moretones y él hizo una mueca de dolor. «Necesitas ir al hospital». «Más tarde», dijo él. «Los hemos atrapado. Eso es lo que importa». Detrás de ellos, los agentes subían a los hombres esposados a los coches patrulla. El que Grace había mordido miró por encima del hombro con ira. «Te arrepentirás de esto», siseó. Mason ni siquiera lo miró. «Esta noche no», dijo simplemente. Lily presionó una gasa contra su corte, sacudiendo la cabeza. «Eres imposible», sonrió él débilmente. «Suenas como mi madre». Ella levantó la vista, con los ojos húmedos pero sonrientes. «Lo tomaré como un cumplido». Grace ladró una vez, atrajo su atención. Se paró orgullosa junto a sus cachorros, moviendo la cola, con los ojos brillantes. Uno de los oficiales cercanos silbó suavemente. Nunca había visto perros trabajar así. ¿Los entrenas tú mismo? Mason negó con la cabeza. Ellos me entrenaron a mí. Lily se rió entre lágrimas, y el sonido resonó suavemente en la tranquila noche. El viento lo llevó hacia arriba, mezclándose con el zumbido de los motores y el pulso constante de las sirenas que se desvanecían en la distancia.
cuando el viento lo llevó hacia arriba, mezclándose con el zumbido de los motores y el pulso constante de las sirenas que se desvanecían en la distancia. Cuando el equipo de la ambulancia se acercó, Mason les hizo señas para que se alejaran por el momento. «Ayuden primero a los sospechosos», dijo. «Yo estaré bien». El paramédico, un joven llamado Ethan Ward, de 20 y tantos años, con cabello rubio arena y un comportamiento tranquilo, lo miró con escepticismo. «Ustedes, los policías, siempre dicen eso», dijo Ethan. «Lo siguiente que sabemos es que se desmayan en la nieve». «Sobreviviré», respondió Mason con una sonrisa, aunque su mano temblaba ligeramente cuando se puso de pie. Ethan puso los ojos en blanco y se dirigió a los prisioneros. Lily deslizó su brazo bajo el de Mason, ayudándole a subir a la ambulancia. «Al menos podrías fingir que dejas que alguien te cuide», dijo en voz baja. «Te dejo», dijo Mason con voz baja pero sincera. Ella sonrió levemente. «Tu suerte, Grace», y sus hijos aparecieron justo a tiempo. Miró al pastor alemán, que ahora estaba sentado orgulloso junto a sus cachorros. «Sí», dijo él, «son héroes». Mientras se sentaba en el borde del escalón de la ambulancia, Lily le envolvió los hombros con una manta térmica. Los cachorros trepaban por sus botas, juguetones de nuevo ahora que el peligro había pasado. Grace se quedó cerca, con la cabeza apoyada en su rodilla, los ojos atentos pero tranquilos. El caos a su alrededor comenzó a desvanecerse. Los sospechosos se habían marchado. Los agentes despejaban la escena y los paramédicos recogían el equipo. El mundo volvió a quedarse en silencio, salvo por el suave repiqueteo de la nieve que caía. Lily se agachó a su lado y le susurró. «Me has asustado esta noche, Mason». Él la miró sonriendo con cansancio, asustado también por unirse. Momento. Ninguno de los dos habló. Los faros del último coche patrulla los bañaron con un brillo fugaz contra la oscuridad. Mason miró a Grace, a los cachorros acurrucados en la nieve junto a ella y luego a Lily, la mujer que había estado allí en todo momento desde que esto comenzó. Extendió la mano y le quitó un poco de nieve de la manga. «Gracias por venir. No pensabas que me mantendría alejada, ¿verdad?», dijo ella en voz baja. Él se rió entre dientes. «No, supongo que no». La nieve seguía cayendo a su alrededor, suave, interminable, silenciosa, como si el mundo mismo quisiera cubrir la violencia de la noche con algo puro. Grace se acercó más, con sus cachorros acurrucados a su lado. Mason se envolvió mejor con la manta y cerró los ojos, dejando que el calor de su presencia ahuyentara el frío. Por ahora, al menos, había terminado. La nieve en Snow Ridge caía más suave esa mañana, una nieve tranquila, del tipo que se posa como plumas en lugar de tormentas. El pequeño hospital del pueblo yacía bajo su manto blanco, con una cálida luz brillando a través de sus ventanas escarchadas. En el interior, el débil aroma del antiséptico se mezclaba con el del café y el murmullo de las conversaciones tranquilas. El agente, Mason Reed, se despertó con el sonido de pasos fuera de su habitación. Tenía las costillas vendadas y el hombro magullado, pero estaba vivo. Cuando intentó incorporarse, un dolor agudo le recorrió el costado, recordándole lo cerca que había estado. La noche anterior seguía siendo una nebulosa. Destellos de luz, gritos, el gruñido de Grace y el frío contacto de la nieve contra su mejilla antes de que el mundo se oscureciera. La puerta se abrió y el sheriff Paul Granger entró. El hombre tenía el aspecto tan rudo de siempre, con su habitual chaqueta marrón y su sombrero Stetson marrón, con copos de nieve aún pegados al ala. Su ancho rostro se suavizó ligeramente al ver a Mason despierto. Su rostro ancho se suavizó, y ligeramente, al ver que Mason estaba despierto. «Bueno, mira quién ha decidido volver a la vida», dijo Granger, con su voz grave rompiéndose en una sonrisa. Mason esbozó una débil sonrisa. «Supongo que soy demasiado terco para rendirme». Granger se acercó a la cama y dejó una pequeña caja de terciopelo en la bandeja. «No solo has sobrevivido, Reed. Has desmantelado la mayor red de contrabando que ha visto este condado en años. Y lo has hecho con un grupo de héroes». Mason parpadeó. «¿Héroes?». El sheriff sonrió. «Ve a mirar fuera». Mason giró la cabeza hacia la ventana. Abajo, en el patio del hospital, se había reunido una pequeña multitud. Periodistas, vecinos, agentes. Y en medio de todos ellos estaba Grace, con el pelaje brillando al sol y moviendo la cola con orgullo. A su lado, Scout, Milo y Daisy saltaban por la nieve, persiguiéndose unos a otros mientras la multitud aplaudía y vitoreaba. Alguien les había atado pequeñas cintas azules alrededor del cuello.
Lily Hartman estaba de pie junto a ellos, envuelta en su abrigo verde, con las mejillas rosadas por el frío. Sujetaba la correa de Grace, pero no tiraba de ella, solo se mantenía cerca, sonriendo. Granger se rió entre dientes. Ha estado ahí fuera toda la mañana, asegurándose de que tu equipo de 4 patas recibiera su parte de atención. Ha venido gente de toda la ciudad a verlos. El alcalde también está aquí, quiere darles una felicitación formal. Mason negó lentamente con la cabeza, abrumado. No lo hice solo. Ninguno de nosotros lo hace nunca, dijo Granger, suavizando el tono. Le entregó a Mason la caja de terciopelo. Por un servicio más allá del deber. Por su valentía, compasión y lealtad. No solo por su parte, sino también por la de ellos. Mason abrió la caja. Dentro había una medalla de plata grabada con un pequeño emblema de una estrella y una huella entrelazadas. Premio al valor de Snow Ridge. Sonrió levemente. Supongo que necesitarán uno más, en pequeño para Grace. Tendrán la suya propia, dijo Granger con una risa. Etiquetas personalizadas. La idea del departamento. Antes de que Mason pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Lily entró con el pelo aún húmedo por la nieve derretida, llevando un pequeño ramo de flores silvestres en una mano. «Te ves mejor sentado», dijo sonriendo suavemente. «¿He estado peor?», respondió él. «Hay mucha gente fuera. Están aquí por ti», dijo ella, «y por Grace. Ella ha estado disfrutando de la atención». Scout intentó robarle un donut a un periodista. «Es un chico listo», dijo Mason con una sonrisa. Lily colocó las flores en la mesita junto a su cama. «Me has asustado, ¿sabes? Parece que se me está convirtiendo en un hábito», murmuró él. «No lo convirtamos en uno», respondió ella, sentándose a su lado. Sus ojos estaban ahora más suaves, llenos de alivio. «Has hecho algo increíble ahí fuera, Mason. Salvaste vidas». «Otra vez». Él le tomó la mano, rozando ligeramente sus dedos con los suyos. «No podría haberlo hecho sin ti, ni sin ellos». En ese momento, una enfermera abrió la puerta para dejar entrar a una visitante. Grace, que caminaba orgullosa por el pasillo con Scout y Milo a ambos lados y Daisy detrás, moviendo la cola con tanta fuerza que casi volcó un carrito de suministros. Lily se rió. ¿Cómo habían conseguido pasar al personal? La enfermera sonrió tímidamente. El sheriff insistió, dijo. Dijo que los héroes merecen ver a su compañero. Grace saltó hasta la cama de Mason y apoyó suavemente la cabeza en su regazo, sus ojos ámbar encontrando los de él. Mason le rascó detrás de la oreja y le susurró. «Buena chica. Te has ganado esa medalla». Scout y Milo se sentaron obedientemente cerca de Lily, mientras Daisy se subía torpemente a las botas de Mason. La habitación se llenó de calidez, risas, ladridos suaves y el tranquilo murmullo de la gratitud. Más tarde, esa misma tarde, tuvo lugar la ceremonia oficial fuera del hospital. Seguía, nevando ligeramente, pero a nadie parecía importarle. Los habitantes del pueblo se reunieron alrededor, mientras el sheriff Granger entregaba las medallas a Mason y Grace. Grace se sentó erguida junto a Mason, llevando un pequeño collar personalizado con una placa de plata grabada con las palabras Knueve, Hiro, Grace. Los cachorros recibieron versiones más pequeñas. Scout lo acariciaba con orgullo, mientras que Daisy intentaba morder el suyo. La multitud se rió y aplaudió cuando Mason saludó al sheriff. Cuando terminó la ceremonia, Lily se unió a Mason en las escaleras. «Entonces», dijo ella, sonriéndole, «¿qué será lo próximo para los héroes de Snow Ridge?» Él pensó por un momento, con el frío aliento del viento acariciándole la mejilla. «Una vida más tranquila, tal vez. He dejado de perseguir fantasmas». «Más tranquila suena bien», dijo ella en voz baja. «Pero con estos 4, dudo que alguna vez sea tranquila». Él se rió, mirando a los cachorros que jugaban en la nieve. «Probablemente no». Unas semanas más tarde, Mason finalmente regresó a casa. La cabaña tenía ahora un aspecto diferente, más animado. Había construido un pequeño refugio de madera junto al porche, con techo de tejas y un letrero grabado que decía, «Grace's Den». El interior estaba revestido con mantas suaves y paja, cálidas contra el frío del invierno. Grace y sus cachorros lo habían convertido en su santuario. Lily le ayudó a llevar los suministros desde la camioneta, y su mano enguantada rozaba la de él de vez en cuando. El sud. Los dos trabajaron en un silencio agradable hasta que todo estuvo listo. Cuando llegó la noche, Mason encendió la chimenea dentro de la cabaña.
Las llamas bailaban por toda la habitación, reflejándose en los ojos de Lily, que estaba sentada a su lado. Grace se acurrucó cerca de sus pies, con sus cachorros amontonados como un montón de calor somnoliento. Mason se volvió hacia ella y le dijo en voz baja: «Sabes, nunca pensé que volvería a encontrar algo así. Paz, familia. Pensaba que esa parte de mi vida había terminado con Rex». Lily le puso una mano sobre la suya. «Quizás sea la forma que tiene la vida de darte otra oportunidad». Él asintió lentamente. «Sí, tal vez lo sea». Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo. Ahora más intensa, pero aún suave, como una promesa de que el fin del invierno estaba cerca. Mason se levantó y abrió la puerta. «Vamos», dijo. «Saquémoslos antes de que oscurezca». Lily se rió. «¿Los 6 juntos?» «Un paseo en familia», dijo él, sonriendo. Salieron juntos, Mason, Lily, Grace y los 3 cachorros, al amplio y tranquilo mundo de Snow Ridge. El cielo brillaba con un pálido color dorado y la nieve bajo sus pies relucía en la luz que se desvanecía. Grace trotaba delante, con sus cachorros corriendo en círculos, mientras Lily se cogía del brazo de Mason. Por primera vez en años, se sintió completo, no como policía o superviviente, sino como un hombre que por fin había encontrado su hogar. Mientras la última luz se desvanecía tras las montañas, 6 siluetas se movían lentamente por el campo nevado, con sus risas y ladridos resonando suavemente en el aire tranquilo. A través del campo nevado, con sus risas y ladridos, resonando suavemente en el aire tranquilo. Una imagen de renacimiento, sanación y la simple gracia de ser amado. Al final, Grace no era solo una perra rescatada. Era una mensajera de algo mucho más grande. La prueba de que el amor y la lealtad pueden curar heridas que ninguna medicina podría curar jamás. A través de su valentía, Mason recordó que los milagros no siempre vienen del cielo con truenos y relámpagos. A veces caminan a nuestro lado sobre 4 patas, llevando la tranquila presencia de la misericordia de Dios. Grace le enseñó a Mason, y a todos nosotros, que la fe no es la ausencia de miedo, sino la elección de amar a pesar de él. Ella demostró que cada alma, rota o perdida, aún puede encontrar redención cuando se encuentra con la bondad. Su historia es un reflejo de cómo Dios obra de maneras misteriosas, utilizando incluso a las criaturas más pequeñas para recordarnos que la compasión es divina. Y tal vez ese sea el verdadero milagro, que incluso en un mundo frío, la calidez aún encuentra el camino de regreso. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que hoy necesite un poco de esperanza. Deja un comentario diciéndonos qué parte te ha emocionado más y escribe: «Amén» si crees que Dios sigue enviando a sus ángeles, a veces cubiertos de pelo. No olvides darle a me gusta, suscribirte y quedarte con nosotros para más historias de fe, amor y segundas oportunidades. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia con paz y protección siempre.